Si crees en el poder de la cooperación, ven y asóciate a Cootraunión y encuentras además ahorro a la vista y a término, tarjeta débito sin cuota de manejo, seguro de deudores gratis, auxilios, microseguros, crédito para estudio al 9.38% efectivo anual, créditos para vivienda, vehículo, calamidad doméstica y libre inversión. Cootraunión Cooperativa de Ahorro y Crédito, vigilada Supersolidaria, inscrita a Fogacop. Somos fruto de la unión. Bienvenidos amigos a este su noticiero del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven a través de esta red de televisión, como es la de Legón Telecomunicaciones. Desde Tuluá hasta Toro nos lleva la señal. De igual manera Teluro Producciones, que nos cede este espacio de 5:30 a 7 de la noche todos los días de lunes a viernes. Nos pueden ver desde Tuluá hasta Toro. Todos estos municipios de este centro y norte del valle nos están viendo, pero de igual manera Fibranet Plus también ha conectado nuestro canal 24 horas para La Unión, La Victoria y Toro Valle. Y también nos pueden ver a través de nuestro link cnslaunion.com.co en todas partes del mundo. Es cuestión de que metan ese link a su televisor, cnslaunion.com.co, o a sus celulares, y ahí nos van a ver el canal las 24 horas. Hoy vamos a tener un noticiero variado. Nuevamente nos vamos a sensibilizar con la actual situación que está viviendo Ecuador, y para que mucha gente se entere también de qué está pasando en el hermano país ecuatoriano. Vámonos a titulares, ya regresamos. Has llegado a la sección de titulares y estas son las noticias que presentaremos en el día de hoy de lo que sucede en el norte vallecaucano. Por estos días se está eligiendo el nuevo personero municipal de cada uno de los municipios de Colombia. Personero municipal de La Unión, Aymer Escarria, nos da una pedagogía de cómo se eligen. Aprovechamos que hemos hablado con el personero de La Unión y está ya prácticamente a puertas de terminar su periodo, para que nos dé un balance de cómo le fue en la personería en estos 4 años en La Unión Valle. John Parra, presidente del Consejo Municipal, nos explica cómo se eligió el nuevo personero de La Unión Valle y quién es. Hablamos con el nuevo secretario de Tránsito, el señor Toro. Él nos habla de la campaña que se va a realizar para mejorar tránsito en La Unión Valle. Les tenemos noticias del hermano país del Ecuador y un balance del día de ayer. ¿Cuántos muertos, cuántos secuestrados y cuántos fueron capturados en este día de incertidumbre para Ecuador? También les tenemos un balance de la crisis del Ecuador. ¿Por qué está pasando todo esto y qué fue lo que sucedió en Ecuador? Y al final, Fito, peligroso criminal que escapó de las cárceles y quien fue prácticamente el que inició todo este día de bandaje en el hermano país ecuatoriano. Estas y otras noticias están aquí en CNC Noticias, el noticiero más visto en todo el norte vallecaucano. Bienvenidos. Bueno amigos, damos entonces inicio a nuestro noticiero. Por estos días se está presentando en los consejos municipales la elección del nuevo personero municipal de cada municipalidad. Son 1022 municipios y pues nosotros hemos asistido a la personería de La Unión Valle para hablar con el señor Aymer Escarria para que nos dé una pedagogía de cómo se elige un personero municipal. Bueno, con nosotros el personero de La Unión Valle, Aymer Escarria. La pregunta que quiero hacerle a usted como abogado es ¿cuál es la pedagogía para escoger personeros municipales en todo el país? Ya que por estos días precisamente se llegó el momento de escogencia de los personeros.
Muy buenos días, César, un saludo muy especial para ti y toda la teleaudiencia que te ve por este importante canal. Bueno, la elección de los personeros en Colombia es por mérito y es un proceso abierto en el cual en su gran mayoría lo desarrolló la Escuela Superior ESAP. ¿Sí? Más de 400 municipios de quinta y sexta categoría suscribieron un convenio con la ESAP para adelantar el proceso por mérito para llegar al cargo de personero. Venga, se me asalta una pregunta ahí, ¿cómo que 400 si se supone que son 1022 municipios en todo el país? Sí, lo que pasa es que como las alcaldías tienen la libertad de escoger con qué universidad realizan el convenio o realizan pues el concurso, la ESA es una universidad pública y en el cual pues hizo convenio con los consejos que quisieran participar en ese proceso de mérito para la elección del nuevo personero vigencia 2024-2027. Entonces, en otros municipios, como en los municipios de primera, segunda, tercera categoría, pues ellos tienen la libertad de suscribir convenio con cualquier universidad. Y la otra pregunta que me asalta es, anteriormente no era así, anteriormente se escogía el personero de acuerdo al fin político que tuviera el alcalde. Hoy día es obligación, la ley contempla la meritocracia entonces para las personerías y es de obligatoriedad. Claro que sí, según la ley 909 y el decreto 1082, si no me falla la memoria, son los que indican que para acceder a cargos públicos tiene que ser por mérito. Entonces, como te lo indiqué anteriormente, el proceso lo inició la ESAP y ¿en qué consiste el proceso? Entonces ellos tienen que hacer una convocatoria, una programación, ellos desarrollan unas pruebas de conocimiento, posterior a las pruebas de conocimiento unas pruebas comportamentales, después de las pruebas comportamentales la valoración de los antecedentes como la experiencia que tenga el candidato y los estudios que tengan. Entonces finalmente los honorables consejos municipales hacen una entrevista que equivale al 10%, o sea, la prueba de conocimiento equivale al 60%, las pruebas comportamentales equivalen al 15% y el análisis de los antecedentes equivalen al 15%. Finalmente, el Consejo Municipal hace una entrevista que equivale al 10%. Ya, prácticamente el nombramiento de un personero lo termina haciendo la ESAP, de acuerdo al puntaje que la ESAP dé. El 10% que da el Consejo Municipal es, aunque suma, es muy representativo porque prácticamente el 90% es la ESAP quien termina diciendo quién es el personero. Bueno, el concurso lo inicia la ESAP, pues obviamente lo finaliza el Honorable Consejo. Hay que tener en cuenta algo, César, es que como este concurso es nacional y hay multiinscripción, entonces una persona se podía inscribir a 10, 15, 20 o a los municipios que ellos quisieran. Entonces habrá gente que pueden estar de primeros en lista de elegibles en diferentes municipios. Entonces hay que esperar que la persona o el profesional decida en qué municipio quiere desempeñar su labor como personero. Entonces hay gente que en estos momentos puede estar como de primero en la lista. Entonces ellos tienen que tomar la definición o la decisión en qué municipio quieren desarrollar su actividad. Bueno, y termino con este temita. ¿Usted de igual manera como personero se presentó a alguna personería del departamento? Sí, no, yo obviamente me inscribí para el municipio de La Victoria, para aquí para La Unión, para El Dobio y para Toro. Pero como te digo, hay que esperar que las listas de elegibles queden en firme. Tengo una vaca lechera. Prolácteos La Unión Es una vaca cualquiera. solo te ofrece productos de calidad. Son más de 15 años que garantizan nuestro trabajo. En fechas especiales y en todos los momentos deleitan nuestros productos. Yogures,
quesos, arequipe, el poderoso trabuco con pan de bono, arroz con leche el original y las exquisitas quesadillas. Vigilados y certificados por el INVIMA y Salud Pública. Visita nuestro punto de venta. Tengo una vaca lechera. Prolácteos La Unión. No es una vaca cualquiera. Autoservicio San Pedro, frente al parque principal. Te ofrecemos productos al por mayor y al detal. Carnes de res, cerdo y pollo. Verduras siempre frescas y todo lo que tú necesites para la canasta familiar. Ven con toda la familia a Autoservicio San Pedro. Tu celular no puede estar en mejores manos que en Tecnomundo. Somos profesionales en la reparación y mantenimiento de toda clase de celulares. Te ofrecemos todo lo relacionado con tecnología. Tenemos audífonos cableados e inalámbricos, cargadores para todo tipo de celular, estuches en gran variedad de marcas y modelos, tablets, consolas de videojuegos, parlantería, radios, accesorios para el auto, TV Box y demás accesorios para tu celular y para computadores. Mouse, teclados, parlantes, controles, diademas, cargadores, cables de video y energía, adaptadores y mucho más. Estando allí en la personería municipal, pues aprovechamos para que el doctor Armer Escarria, personero actual y que termina el periodo del 29 de febrero, nos dé un balance de cómo le fue en estos 4 años en la Unión Valle. Bueno, con nosotros el personero municipal actual, Armer Escarria, del municipio de la Unión Valle. Bueno, personero, ¿cómo le terminó el proceso de estos 4 años en su administración? Muchas gracias, César. Bueno, la evaluación que yo hago pues es una evaluación positiva. Primero que todo, porque dentro del desarrollo como nosotros tenemos como personeros, tenemos que hacer una gestión gerencial en el tema del sistema integrado de gestión, en el cual cuando llegamos acá al municipio, la personería tiene una calificación en el FURAC de 3.8, donde la media es 6, y en estos momentos la tenemos en 5.6, o sea que el desempeño institucional de la personería ha sido bueno. Como en el tema de la defensa pues de los derechos a la población vulnerable, ya sea víctimas del conflicto, adulto mayor, niños, poblaciones LGTB, hemos desarrollado un trabajo excelente con las víctimas. En el municipio de La Unión hay más de 2.700 víctimas. Con ella, durante mi periodo, 2 veces elegimos la mesa de víctimas, porque inicialmente el periodo de la mesa de víctimas eran 2 años, actualmente se eligió la mesa de víctimas para un periodo de 4 años. Con ellos hemos hecho un buen trabajo. Con la población migrante, que según la ANUR, que tiene un registro en el municipio de La Unión, hay más de 936 migrantes. Con ellos, de la mano de Migración Colombia y de las instituciones municipales, como es la Secretaría de Salud, también hemos hecho un buen trabajo con el registro biométrico. Hemos hecho reclamaciones cuando se le están vulnerando los derechos a la salud. Y como agente del Ministerio Público hemos hecho un trabajo salvaguardando los derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la dignidad humana, entre otros. En el tema de servicios públicos también le hemos colaborado a mucha ciudadanía cuando tienen problemas con las empresas de servicios públicos porque no les prestan un servicio o no le acceden. Por un ejemplo, que una persona necesita el servicio de energía y que la empresa le diga, no, es que no te podemos colocar la energía porque el último poste está muy distante. Entonces, haciendo uso de los mecanismos constitucionales, le hemos logrado suplir esa necesidad a las personas. En tema de derechos humanos, hemos hecho un trabajo con la población privada de la libertad. Nosotros periódicamente vamos y los visitamos, hacemos gestión con el Hospital Municipal Gonzalo Contreras, con la Secretaría de Salud, para llegar a hacer brigadas para esta población.
Cuando estos PPLs no tienen abogado, pues oficiamos a la Defensoría para que les asigne defensores públicos. En el tema de con la Comisaría de Familia, nosotros como agencia del Ministerio Público verificamos que no se le vulneren los derechos a los menores, o en su caso se le restablezcan cuando les sean violentados. Ya. Se me ocurrió una pregunta capciosa y me disculpa si se la hago así. A usted lo evalúan por los casos que va atendiendo. Pero una cosa es, voy a ir a la personería a que me defienda sobre tal derecho. Y usted, evidentemente, toma la denuncia. Pero una cosa es yo recibir la denuncia y a mí me evalúan porque yo recibí la denuncia. Y otra cosa es que me evalúen porque yo fui exitoso en resolver esa denuncia. ¿A usted lo evalúan por resolver la denuncia positivamente o solamente por haber recibido? Bueno, César, nosotros los funcionarios públicos, según la ley 905, si no se me escapa, nosotros debemos rendir un informe de gestión anual. Nosotros lo rendimos ante el Consejo Municipal. O sea, nosotros dentro de ese informe anual hacemos rendición de cuentas y informe de gestión. Allí en el honorable consejo exponemos lo que hicimos cuando aprobamos. No, es que nosotros los personeros tenemos que formular un plan de acción. Dentro del plan de acción quedan todas las estrategias y los objetivos que debemos desarrollar durante nuestro periodo. Cuando tú me preguntas de que si le solucionamos el problema y es o la dificultad a un usuario, es cierto. Nosotros aquí en la personería tenemos un formato de consulta donde identificamos la persona, le tomamos los datos, residencia, teléfono, narran los hechos y el trámite dado. Muchas veces le solucionamos la dificultad a la persona, y en muchos casos las personas vienen y nos dan las gracias. Y hay otros casos que también son exitosos, pero igualmente la gente pues no viene ni a dar las gracias, pero para nosotros el insumo de nosotros es cuando le ayudamos a solucionar una dificultad a la población vulnerable de este municipio. Adquiere tu licencia de conducción, amparada con todos los medios legales, a través de la Academia de Conducción La Unión. Con más de 20 años de trayectoria, ofrecemos instructores profesionales y certificados, vehículos último modelo. Todos los trámites de la Academia de Conducción La Unión se realizan en La Unión Valle. No tienes que viajar a otras ciudades. Visítanos frente a la estación de policía de La Unión Valle. En la Academia de Conducción La Unión tenemos los precios rebajados. Licencia A1, 1 millón de pesos. A2, 1.050.000. Licencia B1, 1.300.000. Y licencia C1, 1.500.000 pesos. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito y todos los sistemas de pago electrónico como PSE, Brilla, Siste Crédito, pagos mediante código QR y otros más. Recuerda, tu licencia de conducción legal la obtienes con la Academia de Conducción La Unión, frente a la estación de policía de La Unión Valle. Visítanos. John Parra es el actual presidente del Consejo de La Unión Valle. Lo hemos visitado para que nos dé también cómo se llevó el proceso del personero municipal de La Unión Valle y quiénes han quedado o quién ha quedado como ganador de la personería. Bueno, hemos visitado hoy a John Parra, quien actualmente es el presidente del Consejo Municipal de La Unión Valle. Bueno, John, hablemos un poquitico que por estos días ya se está haciendo las elecciones del personero municipal. ¿Cómo va ese proceso en el municipio de La Unión Valle? Sí, no, César, muy buenos días para usted, para todas las personas que nos siguen a través del canal CNC, a través de las diferentes plataformas. No, bien César, bien, ya anoche ya culminamos, fueron 209 personas que
que mandó la ETSA, probables, posibles elegibles para ser personero del municipio de la Unión Valle. Lo hicimos de forma presencial y virtual. Nuestra secretaria y las auxiliares del consejo se tomaron la tarea de llamar a uno por uno y en qué forma se pensaban presentar ante el honorable consejo municipal. Bueno, ustedes de esos 209 se entrevistaron con todos, ¿o cómo hicieron aunque unos fueron presenciales? No, César, no, una gran cantidad, vinieron unos presenciales y otros de forma virtual, otros contestaron que no estaban interesados, otros como que no hubo respuesta de ellos. De todos modos, a todos se les llamó y a todos se les envió el correo. Bueno, de esos 209, ¿cuántos escogieron ustedes para posibles personeros? No, César, todos los 209 son posibles personeros. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que hay unos con unos puntajes más altos. Sí. ¿Ya? Y el consejo, solamente la calificación del consejo era hasta el 10%. De resto ellos ya venían calificados con un 90%. Ya. ¿Cómo quedó ese proceso? ¿Quién ganó? ¿Qué puntaje se les dio? Bueno, no tanto el puntaje, sino en el orden ascendente o descendente. César, sí, el primero quedó el señor Frankie Giovanni Arellana, es de la ciudad de Pasto. Ya anoche se autorizó a la secretaria Patricia Tamayo para que lo notifique. Él tiene 15 días para responder si acepta o no acepta el cargo. Ya. Segundo puesto, tercero, más o menos, ¿quiénes están ahí de segundo y tercero? Al menos los tres primeros, hombre. No te sabría decir porque el otro es un señor de Envigado. De Envigado Bello, un señor de Medellín. Tiene un nombre hasta difícil de mencionar, pero él no se presentó ni siquiera a la entrevista. Ahí para no sé, porque pues uno siempre mira al primero y estamos pendientes, ya cuando él conteste, si contesta que si aceptan, me imagino que para que se presente ante el honorable consejo y se posesione a partir del 1 de marzo. Bueno, tengo entendido que el tercero, ya que usted no me lo quiso decir o no lo sabe, fue el personero Aymer Escarria, de acá del municipio de la Unión Valle. No sabría decirle, César, la verdad no sabría decirle porque nos enfocamos fue en el primero. Ya no sabría decirle qué puntuación tienen, nada. Nos enfocamos siempre en el primero, como lo dice el procedimiento, llame al primero y ya si el primero no se aparece, pues ya toca notificar al segundo. Bueno, en este orden de ideas se me ocurre a mí ya en hipótesis que si el primero es de Pasto, puede suceder de que él se presentó en muchas partes y él va a escoger el mejor puntaje que a él le convenga o un sitio más cercano. Llegando el caso a suceder, porque estoy hablando de una hipótesis, de que él se niegue a obtener el cargo aquí en la Unión, quedaría el segundo. Pero me dice usted que el segundo ni siquiera se presentó, entonces prácticamente quedaría descalificado, dando a entender que le tocaría al tercero, porque sería como el orden lógico. No, César, porque allí hay un vacío, ¿ya? Allí hay un vacío y nos toca investigar bien porque no podemos incurrir de pronto en una falla y pues hasta ahora lo que se ha leído no dice que el hecho de que no se presente queda descalificado. Tocaría hablar con la ETSA, pues yo tendría entendido de que sí, si no se presentó a la entrevista del honorable consejo, porque usted debe presentar todas las pruebas para poder clasificar, ¿cierto? Sí. Pero con el puntaje que tiene el señor es muy alto, entonces quedó de segundo, pero toca esperar a ver qué comunicación, qué nos comunica la ETSA, porque pues no se presentó, es como si no estuviera interesado, pero yo no le puedo decir sí, no le puedo decir no. Claro, era una hipótesis de todas maneras. Sin embargo, hay algo que anotar, que ya esto de la elección del personero como se hacía anteriormente, que era por meritocracia del alcalde, por decir algo, ya no es así, ya definitivamente es en base a la meritocracia de la ley. ¿Por qué meritocracia del alcalde? Cuando quiero decir meritocracia lo estoy diciendo como en un sentido burlón, porque anteriormente el alcalde era el que ponía el personero municipal bajo cierto término político. Pues la verdad no le puedo decir sí, no le puedo decir no, porque pues yo soy nuevo en el ámbito político y hace 4 años cuando yo llegué para la elección de personero llevé una lista que era el doctor Aymer Escarria, que no lo conocía, la doctora Pazmiño,
que era como, trabaja como en inspección de policía, y una muchacha de Sevilla que en este momento se me da el nombre, pero pues no, yo voté, todos votamos a conciencia. Ya de pronto era un margen más estrecho, con menos error para elegir, pero yo pienso que siempre ha sido con unas pruebas. Ya uno entrar a decir que era prácticamente un personal de bolsillo, yo creería que no, así no son las condiciones, y con este señor ahora que estamos pues menos, porque yo sé que a él tampoco le gusta ni incluirse ni nada, porque él en su despacho y nosotros en el consejo. En ningún momento hemos recibido llamadas que nos presionen que hay que votar por por aquello, no. Yo creo que lo hemos hecho a conciencia y votamos hasta por una persona que ni siquiera la conocíamos, ni sabíamos de dónde era, ni nunca la hemos visto. Tengo una vaca lechera. Prolácteos La Unión No es una vaca cualquiera. solo te ofrece productos de calidad. Son más de 15 años que garantizan nuestro trabajo. En fechas especiales y en todos los momentos deleitan nuestros productos. Yogures, quesos, arequipe, el poderoso trabuco con pan de bono, arroz con leche el original y las exquisitas quesadillas. Vigilados y certificados por el INVIMA y Salud Pública. Visita nuestro punto de venta. Tengo una vaca lechera. Prolácteos La Unión. No es una vaca cualquiera. Autoservicio San Pedro, frente al parque principal. Te ofrecemos productos al por mayor y al detal. Carnes de res, cerdo y pollo. Verduras siempre frescas. Y todo lo que tú necesites para la canasta familiar. Ven con toda la familia a Autoservicio San Pedro. También visitamos la Secretaría de Tránsito del municipio de La Unión Valle. Hemos hablado con el nuevo secretario de Tránsito, el señor Toro. Él es oriundo de Cartago. Nos da un pequeño hoja de vida. Nos habla de su historial y también nos cuenta cómo va a funcionar la Secretaría de Tránsito en su mandato. Bueno, con nosotros el nuevo secretario de Tránsito o director de Tránsito del municipio de La Unión Valle, el doctor Mauricio Toro. Bueno, doctor, bienvenido al municipio de La Unión. Buenos días para todos los televidentes. Es un gusto para mí estar en este espacio. Bueno, doctor, hablemos un poquitico de la hoja de vida suya. ¿Quién es Mauricio Toro? Mauricio Toro Espina es un funcionario público que lleva 35 años de experiencia, 24 años en la rama judicial, iniciando como citador de juzgado, terminando como juez de circuito y posteriormente vinculado al área jurídica del municipio de Cartago Valle. Ya, ¿usted es cartagüeño? Sí, de Cartago Valle. Bueno, y la pregunta que me salta es ¿cómo llega Mauricio Toro al municipio de La Unión Valle? Por nexos de amistad y laborales con el municipio de La Unión Valle desde hace 2 años. Ya. Hablemos un poquitico de este nuevo cargo que usted va a desempeñar como secretario de Tránsito. ¿Primer vez o ya ha tenido experiencia en tránsito? No, ya contamos con experiencia como inspector de tránsito y secretario de tránsito del municipio de Cartago Valle, al igual que en otras secretarías como Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación. Ya. En ese orden de ideas, ¿cómo se va a desempeñar en el municipio de La Unión? Voy a hacer como un paréntesis allí, que no debería hacerlo, pero manejar tránsito Cartago es diferente a cómo se está manejando tránsito en el municipio de La Unión. Vuelvo y repito, es como un paréntesis allí, porque no debería ser diferente. Inicialmente estamos haciendo un balance de lo que encontramos aquí dentro de la Secretaría de Movilidad y Tránsito del municipio de La Unión Valle. Ya hemos practicado varias visitas y varias inspecciones a lo que tiene que ver con la señalización, lo que tiene que ver con la movilidad, lo que tiene que ver con la pintura y señalización de las vías. Ya. Los agentes de tránsito, ¿cuántos agentes de tránsito, cuántos personal dispone usted, la Secretaría en la actualidad? En este momento se encuentra en el proceso de vinculación de 3 agentes de tránsito con curso de policía judicial.
Ah, ¿cómo así? ¿Los que estaban desaparecen o se retiran o se les venció el contrato o cómo? Inicialmente el municipio de La Unión contaba con 3 reguladores de tránsito que por su capacidad y experiencia quedaban cortos frente a las vicisitudes que se presentaban en materia de levantamientos cuando el suceso acarrea una muerte. Ah, en ese orden de ideas. Hablemos un poquitico también del tema de accidentes. ¿En qué momento entra a operar el agente de tránsito o tránsito como tal? ¿En qué clase de accidentes? Recordemos que con la ley del 2022 quedó que cuando en el accidente solamente lo que se conoce comúnmente como solo latas, las personas toman sus propias decisiones, toman sus propias imágenes con los elementos que tengan a la mano y son ellos quienes posteriormente en un centro de conciliación citan a la contraparte para que lleguen a un acuerdo formal sobre lo que ha sucedido en el accidente. Cuando es imposible, toda vez que se presenta un muerto o un lesionado culposo en accidente de tránsito, interviene el agente de tránsito. Ya, en ese orden de ideas, doctor, porque yo lo veo como muy tajante en las respuestas, muy precisas más bien. La Unión Valle ha manejado un estilo muy propio en el manejo de tránsito, no ser tan ¿cómo sería? Exactos en manejo de la ley, sino un poquitico más flexibles a la hora del agente de tránsito manejar la situación que se maneje. Recordamos que estos municipios del norte del Valle y en especial el municipio de La Unión, dado que es centro de tránsito de muchas personas por X o Y circunstancias, incluidos turistas el fin de semana, ha ido dando ese paso de un pequeño pueblo, como se conoce en el argot popular, al desarrollo de una ciudad intermedia. En ese mismo orden de ideas, si bien es cierto las normas de tránsito a nivel nacional están reguladas por una ley, es nuestra obligación como funcionarios públicos empezar a capacitar a todos los actores viales para que vamos implementando el cumplimiento de esa ley. Bueno, doctor, para terminar de muchas preguntas que se me quedan, pero ya tendré oportunidad de venir a nuevamente su presentación a la comunidad y a ofrecerse a la comunidad como la Oficina de Tránsito siempre dispuesta a apoyar. Sí, tenga la comunidad la plena certeza que en el secretario de Tránsito, en el secretario de Movilidad tienen un amigo, que esta es una secretaría de puertas abiertas a toda la ciudadanía. Empresa Alberto Aristizábal y compañía. Somos generadores de empleo y progreso desde 1975. Empresa Alberto Aristizábal y compañía. Una empresa orgullo de la región. Adquiere tu licencia de conducción amparada con todos los medios legales a través de la Academia de Conducción La Unión. Con más de 20 años de trayectoria, ofrecemos instructores profesionales y certificados, vehículos último modelo. Todos los trámites de la Academia de Conducción La Unión se realizan en La Unión Valle. No tienes que viajar a otras ciudades. Visítanos frente a la estación de policía de La Unión Valle. En la Academia de Conducción La Unión tenemos los precios rebajados. Licencia A1, 1 millón de pesos. A2, 1.050.000. Licencia B1, 1.300.000. Y licencia C1, 1.500.000 pesos. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito y todos los sistemas de pago electrónico como PSE, Brilla, Siste Crédito, pagos mediante código QR y otros más. Recuerda, tu licencia de conducción legal la obtienes con la Academia de Conducción La Unión, frente a la estación de policía de La Unión Valle. Visítanos. Bueno, y nos trasladamos entonces a partir de este momento para para Ecuador, el hermano país ecuatoriano que está pasando por estos días por una crisis de violencia y
pues vamos a presentarle varias notas y presentemos una que tiene que ver con un informe que da el general del Ejército sobre un balance de todo lo que sucedió ayer, cuántos capturados, qué se ha hecho en este día donde el Ejército y la Policía Nacional se unieron para trabajar por la libertad del Ecuador. Para iniciar esta rueda de prensa, quiero primero, como jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a nombre de todos mis soldados, y creo que a nombre de toda la ciudadanía, expresar mi solidaridad a la Policía Nacional a través del señor Comandante General, porque ellos han sido golpeados en estos días. Ellos han estado ofreciendo y ofrendando sus vidas y no podemos hacer menos que solidarizarnos con nuestros hermanos de la policía. Segundo, me permito informar todas las actividades que hemos realizado Fuerzas Armadas y Policía Nacional en las últimas 24 horas, luego de que fuese firmado el decreto ejecutivo número 111 por parte del señor Presidente de la República. Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con todos los medios materiales y de personal disponibles, han ocupado y están realizando ingentes operaciones contundentes a lo largo de todo el territorio nacional. Con estas medidas hemos logrado los siguientes resultados. Hemos capturado 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones, 24 explosivos. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a 5 terroristas. Nos hemos enfrentado a 3 grupos terroristas. Hemos recapturado a 28 personas privadas de la libertad que se habían fugado. Hemos capturado 195 vehículos que habían sido robados, así como 9 embarcaciones, 19 equipos de comunicación y 230 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización. Como les dije, hemos empleado todos los medios que nosotros poseemos y está al servicio de la comunidad. Esto es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo con contundencia, con fortaleza, con inteligencia. Todas estas operaciones militares que hemos realizado, en las que hemos logrado neutralizar a terroristas y capturar a terroristas, lo hemos hecho con nuestro personal de inteligencia, tanto de Policía Nacional cuanto de Fuerzas Armadas, así como con nuestros comandos de Fuerzas Especiales de ambas instituciones. El bloque de seguridad que hemos conformado desde el inicio está dando sus frutos y nos mantendremos así, siempre unidos, siempre cohesionados, porque esa es la única manera, con unidad, con cooperación, con sacrificio, de sacar adelante a nuestro país. Ruego a todos los miembros de la ciudadanía a que sigan este ejemplo de cohesión, de cooperación, para que logremos darle la paz tan deseada a nuestros ciudadanos. Por favor, si tienen alguna pregunta, estamos dispuestos a contestarla. Bueno, ahora mismo podemos ver cómo se abre ya el panel para poder realizar algunas preguntas. Los medios de comunicación sin duda tienen varias inquietudes sobre qué se ha realizado en estos días. Justamente una de las cifras que hemos podido escuchar es que son 329 terroristas detenidos, 5 abatidos. Justamente recordemos que estos grupos organizados delictivos ya han sido catalogados como grupos terroristas tras uno de los últimos decretos presentados por parte del primer mandatario Daniel Noboa. Vamos a ver si se puede escuchar la pregunta que realiza ahora mismo un periodista colega. La pregunta es: ¿qué acciones se realizan para tratar este tema de los guías penitenciarios retenidos? Nosotros, de acuerdo a lo que nos ha manifestado el SNAI, no existe
ningún rehén que haya sido asesinado. No existe ningún rehén que haya sido asesinado. Y nosotros, como ustedes podrán ver en imágenes alrededor de todos los centros de reclusión social, de rehabilitación social, tenemos personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están custodiando para efectos de que no existan desmanes en los centros de rehabilitación. Al momento nosotros estamos conteniendo cualquier evento que pudiera suscitarse. Estamos manteniendo el control por el momento. Luego tendremos que negociar. Nosotros no, militares no negociamos. Nosotros tenemos el objetivo claro. El SNAI tiene que hacer su trabajo para que pueda seguir liberando a los rehenes que aún están bajo esta amenaza. Ya han sido liberados varios, pero aún persisten ciertos grupos que quieren ejercer presión a la que nosotros no vamos a ceder. Tu celular no puede estar en mejores manos que en Tecnomundo. Somos profesionales en la reparación y mantenimiento de toda clase de celulares. Te ofrecemos todo lo relacionado con tecnología. Tenemos audífonos cableados e inalámbricos, cargadores para todo tipo de celular, estuches en gran variedad de marcas y modelos, tablets, consolas de videojuegos, parlantería, radios, accesorios para el auto, TV Box y demás accesorios para tu celular y para computadores, mouse, teclados, parlantes, controles, diademas, cargadores, cables de video y energía, adaptadores y mucho más. ¡Te esperamos en Tecnomundo! Bueno, y a continuación vamos a ver una nota también bajada del internet, creo que es RCN, agradecimientos a ellos, porque nos dice un balance de todo lo que ha sucedido en el día de ayer y lo que está sucediendo en el Ecuador. Vámonos al día. Los ojos del mundo siguen puestos en la violencia que se vive en este momento en Ecuador. Una de las principales ciudades afectadas por los grupos criminales es Guayaquil. Allí han muerto 11 personas entre policías y civiles. 70 han sido detenidas en operativos realizados a nivel nacional. Más de 130 guardias penitenciarios siguen secuestrados por reclusos en al menos 5 cárceles del Ecuador. Este es el panorama en nuestro país vecino. La jornada de violencia continúa en Ecuador. La ciudad de Guayaquil es donde se siguen registrando más hechos delictivos desde la activación del estado de excepción, toque de queda y mecanismos de conflicto modo interno. Mientras tanto, en Huaquilla, cerca a la frontera con Perú, las Fuerzas Armadas realizan redadas. Se escucharon fuertes disparos y se vio salir humo del edificio. Como esta escena se han repetido en otros lugares. En las calles de Guayaquil, testigos grabaron el momento en que varias personas corren en búsqueda de refugio. Se ve el tráfico colapsado y, según medios locales, algunas personas fueron arrestadas. Durante un operativo en Esmeralda se incautaron armas, bolsas molotov, más de 300 cartuchos y la recaptura de 3 personas que se habían fugado del centro de detención. Las autoridades informaron que uno de los presos habría muerto. Hombres encapuchados y armados siguen intimidando a la ciudadanía. Se tiene como resultado 12 personas aprehendidas, un policía herido por arma de fuego, el mismo que estaba custodiando a un señor fiscal, fueron atacados y el policía recibió un impacto de arma de fuego. Este policía se encuentra siendo atendido en las casas de salud. El presidente Daniel Noboa habló sobre la terrible situación interna que vive el país sudamericano. Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas que hoy en día son más de 20.000 personas los que lo conforman. Es un mensaje de que nosotros no vamos a ceder, es un mensaje de que no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente.
La Interpol emitió una alerta naranja contra Fabricio Colón Pico. Tiene como objetivo generar una alerta en relación a los acontecimientos que supongan un peligro inminente para la seguridad pública. En el país se suspendieron las clases presenciales. Se realizarán de manera virtual hasta el 12 de enero. Entre tanto, las autoridades mostraron imágenes de la liberación de 3 uniformados que estaban secuestrados desde la noche del lunes. Sin embargo, aún quedan policías y también funcionarios de varias prisiones que también fueron retenidos en la ciudad de Machala por estos grupos criminales en medio de la ola de violencia. Según el reporte oficial, 10 personas vinculadas al secuestro fueron capturadas. Y es que Guayaquil hoy es una ciudad desolada, los locales comerciales están cerrados y la ciudadanía, en medio de tanta incertidumbre, ha decidido quedarse en sus casas mientras pasa la crisis que vive el país. Las calles de Guayaquil están casi vacías. Buses urbanos circulan con normalidad, pero pocos pasajeros se movilizan. Se nota horrible, está muy solitaria la calle, todo eso. Los locales están todos cerrados, está muy ambiente muy frío, así, como que hay un COVID nuevo. El ambiente en la ciudad es de tensa calma, los comercios están cerrados, hay muy pocos vehículos y uno que otro operativo policial y de tránsito. Viendo incluso lo poco transitada que están las calles ahorita, yo pienso que ese es el pensar de la gente todavía, tal vez siguen con miedo, incluso yo lo primero que hicimos al levantarnos dije, bueno, aprovechemos que todavía está tranquilo todo para irnos a nuestras casas. El aeropuerto también tomó medidas por la ola de violencia. Opera con normalidad, pero únicamente permitirá el ingreso de personas con tiquete digital o impreso, junto a un solo acompañante. En Quito el panorama no es diferente. Solo quienes tenían trabajo u otras obligaciones se aventuraron a las calles. Casi no hay gente en la calle ni en el metro, está totalmente vacío la ciudad ahorita, no hay nadie. Los vagones del metro están solo al 20% de su ocupación habitual y la mayoría de los negocios están cerrados. Como la peor noticia, así calificaron los presentadores y periodistas del canal TC de Ecuador el dramático episodio en el que terroristas los amenazaron en vivo con armas y explosivos. Señalaron que los delincuentes les dispararon a 2 camarógrafos. La realidad superó la ficción y es que, como si se tratase de una película de terror, fueron los angustiosos minutos que vivieron los trabajadores de TC Televisión cuando encapuchados se tomaron las instalaciones de este canal. Le dispararon a un camarógrafo nuestro en la pierna, otro le quebraron el brazo. Ellos dieron bala, utilizaron sus armas adentro. Los delincuentes obligaron a los empleados a permanecer en el suelo al tiempo que mostraban artefactos explosivos para intimidarlos. Al mismo tiempo, la policía de Ecuador desplegaba todo un operativo para lograr rescatarlos con vida y capturar a los delincuentes. Fueron momentos de terror los que se vivieron al escuchar detonaciones de explosivos, cruce de balas entre la policía y los delincuentes que finalmente se dieron y se entregaron viendo que eran el menor número. Como no es habitual, los periodistas pasaron a ser la noticia en medio de la ola de violencia que vive Ecuador. Siempre esperábamos cualquier situación, quizá en una transmisión en vivo en la calle, en una transmisión de microondas, como se la conoce. Por ahora, el canal no ha podido retomar su programación normal debido a las diferentes investigaciones que adelantan las autoridades. Pues desde nuestra casa, desde aquí, desde Noticias RCN, sigue la solidaridad con estos colegas, así como lo han hecho también otras cadenas de televisión, de radio, prensa escrita y digital. El respeto por la vida y por la libertad de prensa, escúchenlo muy bien, es sagrado. También aumenta el rechazo por las amenazas que han recibido varios comunicadores. Ante la toma violenta del canal TC Televisión, más de 300 periodistas de países como Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos y otros países de la región se unieron para manifestar su rechazo a este ataque. Esta es una muestra más de cómo el crimen organizado apunta a la prensa como uno de sus blancos. Ecuador terminó el 2023 como el país más violento de América Latina. En ese año se registró también el exilio de 9 periodistas, una cifra inédita en nuestra historia. Las amenazas de muerte han aumentado en un 275% y los ataques armados contra comunicadores también se han incrementado. La misiva también hace un llamado urgente al Estado ecuatoriano para que protejan a los periodistas de hechos violentos como este. Esta situación merece acciones urgentes.
Es tiempo de que el Estado en su conjunto entienda que el papel de la prensa es fundamental para el funcionamiento de cualquier democracia. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, también condenó la toma del canal de televisión. La toma de un medio de comunicación por parte de delincuentes armados es un agravio que reviste extrema gravedad por sus múltiples implicaciones. En un contexto de violencia, cualquiera que sea su origen, las autoridades deben tomar las medidas urgentes. Por su parte, el Consejo de Comunicación de Ecuador solicitó a las autoridades proteger a los medios de comunicación y sus trabajadores a fin de garantizar su vida e integridad profesional en medio de esta ola de violencia. Y en medio de esta crítica situación de orden público, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que deportará al menos 1.500 reclusos, la mayoría colombianos y venezolanos, para descongestionar las prisiones de su país. Le preguntamos a nuestro editor judicial, Felipe Quintero, cómo sería este proceso, Felipe. Muy buenas tardes, Felipe. Pues claramente el ministro de Justicia por parte de Colombia, que es el encargado de todo este tipo de políticas en materia carcelaria, señaló que no existen 1.500 cupos de manera inmediata. Sin embargo, que debe analizarse cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen una medida de aseguramiento en su contra y por el contrario tienen penas cumplidas. Igualmente, el ministro de Defensa anunció la figura de la repatriación, que es un convenio entre los dos gobiernos. Sin duda la crisis en Ecuador persiste, por eso en las últimas horas el presidente de ese país, Daniel Noboa, anunció la deportación de 1.500 presos, en su mayoría colombianos. Sí, Colombia dijo que nos querían ayudar. Yo le dije, perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas, que pues el momento que los sacamos, dejamos de tener egresos, tienen ya sentencias de 5 años o más ejecutoriadas y de acuerdo a la ley ecuatoriana nosotros los podemos sacar. Y tratados internacionales, podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera. Y muchas gracias, quédense por allá. Al respecto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que se analizaría caso a caso en la medida que se produzca un posible éxodo masivo de presos. Esperemos a ver si realmente ocurre o no ocurre. Si hay una expulsión, pues miraremos cuántas de esas personas, si llegan a la frontera, realmente tienen que ser capturadas por las autoridades colombianas y pasar a disposición de un juez colombiano para pagar una pena o para seguir pagando una pena, y cuáles no, cuáles quedarían en libertad. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, se refirió a la posibilidad de que lleguen presos mediante la figura de repatriación para que terminen de cumplir sus penas en Colombia. Significa inicialmente la expresión de voluntad del preso de que sea remitido a su país de origen, una aceptación de parte de la autoridad nacional del sitio donde se encuentra cumpliendo la privación de libertad. El ministro de Justicia aseguró que Colombia tiene toda la experiencia en materia migratoria y en caso de que se produzca un éxodo en las próximas horas, tiene la capacidad para asumir el reto. El ministro de Justicia fue enfático en señalar que tiene conversaciones con el gobierno ecuatoriano para la figura de la repatriación, pero hay que ser claros en algo, debe ser la misma persona privada de la libertad que exprese su deseo de venir a cumplir la pena en Colombia para que se empiece todo el trámite entre los dos gobiernos. Bueno, y muchos nos preguntamos ya con esta última nota, ¿qué fue lo que pasó en el Ecuador? ¿Qué fue lo que estalló este problema social en el Ecuador de violencia? Y es un caballero que se llama Fito, un personaje siniestro que fue capturado y desafortunadamente escapó de las cárceles y en tema de venganza hizo que se incendiara Ecuador violentamente y por ello vamos a preguntarle quién es este caballero. Y luego los invito a ustedes para que no se me pierdan la reflexión del día de hoy. Alias Fito, el peligroso criminal que se fugó de la cárcel y provocó el caos en Ecuador. Fito, quien estaba preso en la cárcel regional de Guayaquil, cumplía desde el 2011 una pena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. El poderoso criminal desencadenó una crisis en Ecuador tras protagonizar su fuga de la cárcel. Mencionar que ahí se pudo percatar la no presencia de uno de los
internos que permanecen en este centro de rehabilitación social. Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, continúa en la investigación. Hoy en la tarde la señora fiscal se trasladó a este centro de rehabilitación social, en donde pudimos nosotros conjuntamente con ellos verificar que efectivamente hasta el momento en el lugar o en el área en donde debía haber estado esta PPL no se encontraba, razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano. Se dice que desde la cárcel daba órdenes a la principal banda criminal del país, los choneros. Con labios apretados y la mirada fija, su rostro ahora se exhibe en carteles de "Se busca". Aunque sus orígenes como taxista sugieren un pasado humilde, Fito ha demostrado ser un delincuente astuto, lo que llevó al gobierno a calificarlo como un delincuente con características sumamente peligrosas. Que en un operativo que involucra a más de 3.000 personas han intervenido la cárcel en búsqueda del prisionero más buscado. El líder criminal ascendió al mando de los choneros en 2020, aprovechando las sucesivas muertes de sus predecesores Jorge Luis Zambrano y Junior Roldán. A pesar de cumplir una condena de 34 años por delitos como tenencia de armas, tráfico de drogas, delincuencia organizada y asesinato, Fito se graduó como abogado en prisión. Su liderazgo marcó la fragmentación de la banda, compuesta por alrededor de 8.000 miembros, y generó tensiones que culminaron en la operación de traslado a una cárcel de máxima seguridad, ordenada por el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. La violencia vinculada al narcotráfico ha dejado al menos 10 muertos, llevando al presidente Daniel Noboa a declarar un conflicto armado interno y movilizar a los militares. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación. Pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. Esta no es la primera vez que Fito evade la justicia. En 2013 ya se había escapado, aunque su travesía duró apenas 3 meses. Ahora, su imagen de "Se busca" circula nuevamente por Ecuador, recordando a la población la urgencia de su captura para intentar restablecer la seguridad en el país. La grave situación de orden público en Ecuador, un episodio que ha alterado la tranquilidad en el vecino país. La toma armada de un canal de televisión en vivo generó que el presidente Daniel Noboa declarara conflicto armado interno en el país y que ordenara de inmediato ejecutar operaciones militares para neutralizar una veintena de grupos de crimen organizado que identificó como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Para ampliar esta importante información, saludamos a esta hora a Emilia Sánchez, periodista del Diario Expreso desde Quito. Muy buenas noches, Emilia. Muy buenas noches y gracias por estar en sintonía. Emilia, queremos saber cuál es la situación en este momento en Quito y en otras ciudades de Ecuador. ¿Cuál es ese panorama de orden público? Bueno, la situación es algo alarmante y caótica. En buena hora podría informar y decir que al momento hay una especie de tranquilidad en el país porque hace unas horas, en cuanto se transmitió en vivo, en señal abierta desde Guayaquil, Ecuador, en la ciudad más violenta de este país, como aproximadamente, ya se ha confirmado, 13 personas armadas y además de armadas con explosivos, entraron a un programa en vivo para intentar transmitir un mensaje. Gracias a Dios no se emitió este mensaje. Puedo decir que con valentía y gran audacia, los periodistas y equipos técnicos del canal de comunicación trataron de evitarlo a más no poder y pudieron manejar la situación de mejor forma, pero sí, lograron enviar el mensaje de terror y pánico que se vivió aquí en nuestro país y que eso proliferó otros focos en los que se vio irrumpimientos en la Universidad Estatal de Guayaquil, la más grande del país, en exteriores de centros comerciales y en las vías principales donde se pudo observar también a personas armadas y también hay heridos. En lo que corresponde al medio de comunicación se confirmó que existen 2 heridos, uno
herido de bala y el otro es por los vidrios que cayeron al romper la puerta de ingreso justamente de estas personas. Lo que podemos conocer hasta el momento y lo que ha informado la Policía Nacional es que hay 13 detenidos y que ya todos están a buen recaudo. Además de esto, también se capturó a 3 personas más que estaban cerca del lugar y que, según planificación o lo que preliminarmente informó la policía, es que intentaban quemar un coche bomba. Bien, Emilia, hablemos ahora de los grupos que están involucrados en los hechos que se presentaron el día de hoy. Pues el presidente Noboa mencionó 20, pero ¿cuál de esos sería el autor de la toma armada a la TV pública de Guayaquil? Son 22 para ser exactos, pero hasta el momento las autoridades no han informado nada. En este momento, el Consejo de Seguridad Pública y de Estado está reunido en la capital, en Quito, y en Guayaquil está ya el Consejo de Seguridad Municipal. Aquí está la autoridad local, que vendría a ser el alcalde, y más personas encargadas de la seguridad. En estos momentos, lo que sí se puede decir que a raíz del escape de Adolfo Macías, alias Fito, se desencadenaron esta serie de hechos delictivos que inicialmente comenzaron en las cárceles y que además se transmitió o se compartieron videos de los guías penitenciarios sometidos por grupos delictivos que operan, que bueno, pues lastimosamente se vio que además de tener medios de comunicación también tenían armas de todo tipo. Emilia, veníamos de un decreto de estado de excepción de 60 días que estableció el jefe de Estado a raíz de lo que usted menciona de lo ocurrido en las cárceles. Ahora hay una declaración de conflicto interno armado. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el alcance de esa medida? Esto significa el uso progresivo de la fuerza y también de que las armas letales van a ser usadas, porque bajo el principio de ataque o defensa del derecho a la vida se podrá proceder. Esto porque ya se declaró a quiénes son las personas que están tratando de atentar a la vida de los ciudadanos, y en la defensa de la vida de los ciudadanos que están en peligro o en situación vulnerable es que se va a actuar o proceder. Ya ahora se está definiendo quién estará a cargo de esto, se estaba analizando si ponerlo a cargo de la fuerza del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de los grupos militares aéreos, terrestres y marinos, porque también recordemos que el ministro del Interior y también otros tipos de ministros de las carteras de Estado relacionadas a la seguridad son temas administrativos, por lo tanto ellos no serían quienes estén ejecutando estas disposiciones que más responden a equipos tácticos y que también a estrategia ya utilizada en campo. Emilia, muchísimas gracias por brindarnos a esta hora un panorama completo de lo que ocurre allí en Ecuador. Y a propósito de lo que ocurre en los centros penitenciarios en el vecino país, el gobierno colombiano acogería la petición de ese país en el sentido de repatriar a algunos connacionales que cumplan penas de cárcel en el vecino país. Se haría un acuerdo con condiciones establecidas y se estudiarían caso por caso, según lo anunció el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven en las redes sociales, Facebook, YouTube, a través del WhatsApp también, y también en mi canal cnslaunion.com.co, a través de Fibranet Plus y también a través de Legón Telecomunicaciones, que es por donde también está saliendo este canal. Hoy vamos a hablar de unos temas hermosísimos. La Biblia todos los días nos da unos temas espectaculares, uno queda fascinado. Por eso es tan difícil guardar tantas imágenes y tantas cosas todos los días, porque todos los días es una enseñanza nueva. Todos los días Dios nos habla de su misericordia y nos habla de Él y de nuestra forma de ser y de comportarnos delante de Él. Por eso es que hoy yo pienso en algunas personas que escuchan mi reflexión y dicen, no, César se volvió a toda hora en contra de los protestantes, a toda hora es en contra de los protestantes. Parece que ellos le hubieran hecho algo, y es que ellos no me han hecho absolutamente nada. Antes, por el contrario, yo sí quisiera hacer algo por ellos, porque es que ellos están en un tema equivocado. Y cuando hablo en un tema equivocado es que están totalmente equivocados. Pero algunas personas dicen, pero César, si es el mismo Dios,
Si es la misma Biblia, si predican lo mismo, entonces ¿por qué van a estar en contra de nosotros? Y resulta que no es lo mismo. Ellos dejaron de seguir la iglesia católica, la iglesia que fundó Cristo, por irse detrás de una iglesia pagana, de una iglesia que nombra a Cristo. Es verdad, muy bonito. Lo aleluyan, lo glorifican, hacen alabanzas y también algunos hasta hacen milagros y otros arrojan hasta demonios. Pero están alejados de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo solo es una. No 1000, ni 2000, ni 60,000, ni 70,000, ni las millones que hayan en el mundo entero, porque cada día existen más y más. No, es solamente una. Y esa la fundó en Mateo 16, 18. Y se la entregó a Pedro. Y la fundó para que Pedro fuera el guía, el papa de esa iglesia. Y esa iglesia católica lleva 2023 años existiendo. Pero desde el año 1520, Martín Lutero se rebela contra la iglesia y decide conformar una nueva congregación y comienza a fallarle a Cristo. La única iglesia que fundó Cristo fue una. Y Martín Lutero se creyó con derecho de formar una nueva congregación, nombrar una nueva iglesia y creer que esa iglesia también es de Cristo. Y resulta de que se le olvidó a Martín Lutero que ahí en la Biblia estaba escrito que nosotros no debemos seguir esas iglesias porque son de pastores, profetas falsos. Y Jesucristo hace el anuncio. Cuando Jesucristo dice, cuidado, vendrán profetas falsos, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No piensan sino en el diezmo y no piensan en la salvación de nadie. Ellos no piensan sino en su propio deseo de ganar y de tener dinero. Y las personitas inocentes, incrédulas y faltos de fe y de ignorancia, y de mucha ignorancia, se salieron de la única iglesia que los podía salvar por seguir a estas doctrinas que en la misma Biblia Pablo los llama doctrinas de demonios. Inclusive les echa hasta una maldición, que si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo les enseñó a sus discípulos, sea anatema, sea maldito. Y lo repite 2 veces. Si yo mismo o alguna persona o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo dejó, sea maldito. Y ahora todos esos hermanos separados se han alejado de la única iglesia que los podía salvar por seguir una iglesia que no los lleva a la salvación. Antes, por el contrario, nos va a llevar a la condenación. Mateo 7, 21, 23. Vamos a iniciar entonces con este evangelio de hoy, que es espectacular, hermoso. Este sí que me lo sé. Primera lectura es la primera de Samuel 4, del 1 al 11. Israel fue derrotado y el arca de Dios fue apresada. Esta historia la tengo yo en dibujos animados. En aquellos días salió Israel a la guerra contra los filisteos y acamparon en Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afé. Los filisteos formaron frente a Israel, la batalla se extendió e Israel fue derrotado por los filisteos. Abatieron en el campo unos 4,000 hombres de la formación. Cuando la tropa volvió al campamento, dijeron los ancianos de Israel: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor frente a los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo para que trajeran de allí el arca de la alianza del Señor del universo, que se sienta sobre querubines. Allí, junto al arca de la alianza de Dios, se encontraban Hofni y Pinhas, los 2 hijos de Elí. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel prorrumpió en un gran alarido y la tierra se estremeció. Los filisteos oyeron la voz del alarido y se preguntaron: ¿qué es ese gran alarido en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Los filisteos se sintieron atemorizados y dijeron: Dios ha venido al campamento. Después gritaron: ¡ay de nosotros! Nada parecido nos había ocurrido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos poderosos dioses?
estos son los dioses que golpearon a Egipto con todo tipo de plagas en el desierto. Filisteos, cobrad fuerzas y portaos como hombres para que no tengáis que servir a los hebreos, como os han servido a vosotros. Portaos como hombres y luchad. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Cada uno huyó a su tienda. Fue una gran derrota. Cayeron 30.000 infantes de Israel. El arca de Dios fue apresada y murieron Hofni y Pinhas, los dos hijos de Elí. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Esa historia me la sé. ¿Por qué me la sé? Porque es la tercera parte. Recordemos la primera parte. Ana le ruega a Dios que le dé un hijo. Elí tiene 2 hijos. Elí le dice a Ana, quítate de ahí, estás borracha. Y Ana le dice, yo no estoy borracha ni embriagada, estoy triste porque le pido a Dios que me regale un hijo, porque sufro, porque siento la necesidad de tener un hijo para cumplir mi meta en la tierra. Y Elí le dice, vete a la casa que Dios te cumplirá eso. Y en la segunda parte vimos que Samuel fue entregado a Elí después de que Ana lo tuvo unos cuantos años y después lo entregó a Elí para que le sirviera a Dios. Y Elí tenía 2 hijos, Hofni y Pinhas, dice ahí. Y entonces esos 2 hijos no estaban levantados con buenas costumbres, con una muy buena educación. Eran de esa clase de hijos que nosotros como padres a veces nos enamoramos tanto de los hijos que los dejamos hacer lo que les da la gana y se vuelven groseros, patanes hasta con el mismo papá. Pues ese Hofni y Pinhas crecieron así, groseros con el papá, incluso no adoraban ni siquiera a Dios y se embriagaban y llevaban mujeres incluso allá, metían hasta mujeres allá al campamento y toda la cosa. El caso es que no eran buenos hijos, de acuerdo a la película que yo me vi. Y resulta de que viene esta tercera parte, y es que los filisteos se enfrentan contra el pueblo de Israel. Se va el pueblo de Israel a luchar contra los filisteos y mueren 4.000 hombres israelitas. Se regresan, retroceden, regresan a la tienda y los ancianos se preguntan, ¿pero qué pasó, hombre? ¿Por qué nos han derrotado los filisteos? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios nos ha desamparado? Y entonces toman una decisión, ya sé, vayamos a donde está el arca de la alianza. A ver cómo se llama, a Silo. Vayamos a Silo, allá donde está el arca de la alianza, y traigámonos el arca de la alianza, que ahí sí van a sentir miedo los filisteos con el arca de la alianza. Y mandan así a Hofni y a Pinhas por ellas, que son los hijos de Elí. Y ellos van y se roban y sacan a la fuerza el arca de la alianza. No respetan ni a Samuel ni al propio papá, sino que a la fuerza de bravucones se traen el arca de la alianza, porque el arca de la alianza la necesitan para que los filisteos tengan miedo. Y por eso cuando llega el arca de la alianza, todo el pueblo de Israel grita, y toda la cosa pues que gritan de alegría que el arca de la alianza está con ellos, y los filisteos sienten eso y ¿qué pasó? Uy, ¿cómo así que trajeron a esos dioses? Trajeron el arca de la alianza y comenzaron a pensar, uy, se trajeron a ese dios tan bravo que destruyó al faraón en Egipto y les dio 10 plagas y todas esas cosas, y uy, no, sentimos miedo con el arca de la alianza. Pero luego uno de ellos dice, ¡qué miedo, ni qué vaina, filisteos! Vamos a arreciar contra esa gente, vamos a acabar contra esa gente. Y vamos a luchar, y esos filisteos se arman de berraquera y se van contra ese pueblo de Israel y los matan como a 30.000 soldados. 30.000 soldados matan. Y ellos pensaron, los israelitas, que eso no era sino cargar el arca de la alianza y irse contra los filisteos, y el arca de la alianza los iba a defender. Y resulta de que no, el arca de la alianza no hizo absolutamente nada. Sencillamente los filisteos llegaron, apresaron a toda esa gente, mataron a 30.000 e hicieron retroceder a los israelitas, y ellos quedaron. ¿Qué pasó? Pues ahora viene la reflexión. Viene la reflexión, que es bien bonita. La reflexión es la siguiente. Cuando Dios permitió
que murieran esos 4.000 hombres, es porque no inclinaron su cabeza para solicitar ayuda a Dios. Ellos se sintieron fuertes con sus propias manos y no invocaron el nombre de Dios para que los ayudara en la guerra. Y abandonaron a Dios y se fueron a luchar sin Dios, porque no se humillaron a Dios para suplicar éxito en la batalla, para suplicar éxito en la contienda que iban a tener, sino que ellos de bravucones se fueron y por eso les mataron a 4.000. Y luego cuando se pusieron a analizar la cosa, dijeron, pero ¿qué pasó? El Señor, ¿por qué nos abandonó? Hombre, ya sé, es porque no trajimos el arca de la alianza. Y cogieron el arca de la alianza como un amuleto. Como un amuleto. Dijeron, vayamos por el arca de la alianza, que con el arca de la alianza esos filisteos les va a dar miedo. Y cogieron el arca de la alianza como un amuleto. Y resulta de que Hofni y Pinhas se fueron y sacaron el arca de la alianza a la fuerza de donde estaba. Y la llevaron a la guerra porque creyeron que ese amuleto les iba a salvar. Y resulta de que Dios termina castigándolos por haber utilizado el arca de la alianza como un amuleto y no haber suplicado a Dios para que Dios hubiese intercedido en la contienda. Eso le pasó a estos hombres por vanidad, por soberbia, por orgullo. Y Dios castiga a esas personas. Toda persona orgullosa, Dios la castiga. Toda persona que se incline y se humille a Dios, Dios la bendice. Porque un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo desprecia. Y voy a contar otra partecita ahí, pues como un paréntesis entre otro ejemplo, y es el día en que el pueblo de Moisés estaba aguantando mucha sed. Y ese pueblo le dijo a Moisés, Moisés, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No es que nos trajo por acá a aguantar sed, a aguantar hambre. ¿Dónde está ese Dios? Y Moisés, lleno de cierta rabia contra ese pueblo, fue y tocó la piedra, pero no la tocó suplicante a Dios, sino de rabia. Concédeme agua para este pueblo, para que crean en ti. Y golpeó la roca. Golpeó la roca con rabia. Y a Dios le disgustó eso. Moisés, ¿por qué has golpeado la roca para suplicar ante mí? Y por eso Moisés fue castigado. Te digo, Moisés, que por eso que has hecho, no conocerás la tierra prometida. Tú no entrarás a la tierra prometida por haber golpeado la roca. Y Dios les concedió agua. Salió agua de la roca, pero castigó a Moisés por soberbia, por haber golpeado la roca. Entonces hoy la lección es esa, muchachos. A Dios se le suplica. A Dios se le llega con un corazón arrepentido y humillado, y no de esa manera. Y por eso el arca de la alianza se perdió. ¿A dónde fue a parar el arca de la alianza? No sabemos. Se perdió. Luego más adelante de pronto aparecerá, no sé. Pero el arca de la alianza se perdió. Vamos a avanzar. Espero que les haya quedado claro esa primera parte. Salmo responsorial. Salmo 43 es un resumen. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales. Señor, con nuestras tropas nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Es una de las cosas que yo más le tengo miedo y por las que me dan ganas hasta de llorar.
y es que Dios esconda el rostro frente a ti. Es la cosa que más me da temor. Que la misericordia de Dios ya no esté conmigo. Que la misericordia de Dios se esconda. Que el rostro de Dios ya no brille frente a mí. Que yo no sienta la presencia de Dios. Porque eso le pasó a ese pueblo. Y por eso redímenos, Señor. No nos escondas tu rostro. Apiádate de nosotros. Ten misericordia de nosotros, que hemos pecado contra el cielo y contra ti, pero no nos escondas tu rostro. Es lo que está diciendo este mensaje. Que la misericordia de Dios siempre esté con nosotros. Hay dos cosas que yo le tengo miedo en estos momentos, pero es un miedo ahí también entre comillas, porque si de verdad tuviera tanto miedo, entonces no pecaría. Buscaría la forma de no pecar y es tan difícil. Dos cosas: que Dios me esconda su rostro y el temor a Dios. Esas dos cosas yo diría que son las que más me atormentan en mi vida pagana o en mi vida cotidiana. Que Dios esconda su rostro delante mío y el temor a Dios. Son dos cosas parecidas, pero son las dos cosas que yo más tengo miedo. Vamos a leer el Evangelio, que el Evangelio nos da una lección tan linda. Marcos 1, del 40 al 45. La lepra se le quitó y quedó limpio. En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué historia tan bonita. La misericordia, la misericordia de Dios con los hombres. Y tiene que ver con el primer tema. El hombre soberbio y prepotente que utilizó el arca de la alianza como un amuleto para ir a destruir a los filisteos fue avergonzado y humillado. ¿Por qué? Porque no suplicaron humillantes ante Dios. Este hombre de la lepra es un hombre leproso que se acerca a Jesús, pero llega arrodillado y suplicante. Si quieres. No como los hermanos separados. Yo declaro, dicen los hermanos separados. Yo declaro, o sea, ellos se creen de la misma forma de Dios. Ellos creen tener el poder de Dios para declarar: yo declaro que esta mujer sea sana, yo declaro que este hombre sea sano. Perdón, yo declaro. Oigan a estos, se creen del mismo nivel de Dios. Creen que Dios, antes por el contrario, creen que Él hace el milagro y Dios le tiene que obedecer. Cuando dicen yo declaro, qué equivocación tan brava, qué equivocación tan aberrante ante Dios. Y qué soberbia y la prepotencia de estos pastores que se creen al nivel de Jesucristo para decir: yo declaro libertad, yo declaro sanidad, yo declaro perdón. Muchachos, avergonzados van a quedar cuando llegue el fin del mundo, cuando lleguen a la presencia de Dios. Mateo 7, 21, 23, y Dios les diga: no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad. Van a quedar avergonzados por haber tomado la posición de creerse discípulos de Dios en esta tierra, sin nadie haberlos nombrado. Y aquí este hombre leproso, humillado, arrodillado, pide a Dios: si quieres, puedes curarme. Y el Señor no se hace esperar. Un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo desprecia. Y Dios no se hace esperar. Quiero, queda limpio.
Por eso es la lección de hoy. La lección de hoy es ir al Santísimo, arrodillarnos, pedir. Pide y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero ¿cómo vamos a pedir? Yo declaro sanidad, yo declaro libertad. No, Señor, humillado mío, si quieres, Señor, te pido, si quieres, que por tu infinita misericordia se me conceda lo que te pido, Señor. Pero por tu infinita misericordia. Por eso Jesús, allá en el Huerto de los Olivos, dijo: aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ni siquiera el mismo Jesús se atrevió a pedirle: yo declaro libertad para mí en el Huerto de los Olivos, sino que él dijo: Señor, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y por eso es que hoy el mensaje es muy bonito. Quiero, no se hace esperar la respuesta, quiero quedar limpio. Pero viene una segunda parte que es que le dice a este hombre: queda limpio y váyase. Y viene esta parte que es, va para los hermanos separados. Qué pesado, pero yo lo tengo que decir. Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente. Óigalo bien. Jesús lo despide encargándole severamente. No se lo digas a nadie. Pero para que conste que sí quedaste limpio, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mando. Perdón, o sea, ¿cómo? Si usted ya me curó, ¿yo por qué voy a ir donde un sacerdote? Ya usted me curó, ya usted me perdonó, ya usted me limpió. ¿Yo por qué tengo que ir donde un sacerdote si es un hombre pecador igual que yo? No, Señor, yo por allá no voy. Si hubiera sido ese leproso un protestante de hoy día, esa sería la respuesta. Perdón, o sea, usted ya me curó. Yo le supliqué a usted, yo no tengo que ir por donde ningún sacerdote que es un pecador igual que yo, o quizás peor, a pedófilos y todas esas cosas. Y el Señor severamente le ordena, para que conste, ve donde el sacerdote y cumple de acuerdo a lo que Moisés quedó estipulado. Esa orden se debe cumplir. Esa orden que Jesús dio se debe cumplir. Para que conste que quedaste limpio, ve donde el sacerdote. Y de acuerdo a la ley de Moisés, el sacerdote es el que declara impuro o puro a una persona. Tiene que ir a cumplir lo de la iglesia, lo que está estipulado en la ley. Moisés dejó instituido unos sacramentos, unos mandatos, y se deben cumplir. Y hasta el mismo Jesús los cumplía. Jesús no le dijo: bueno, ya quedó limpio, papito, suerte es que le digo, váyase tranquilo, no pasa nada. No, Jesús era respetuoso de la ley. Y por eso hoy día Jesús ordena, Mateo 20, del 21 al 23, les dio el Espíritu Santo y les da una orden. Como el Padre me envió a mí, los envió a ustedes. Vayan, y a quienes les perdonareis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y eso se tiene que cumplir. Una persona que quiera quedar limpio del pecado debe ir donde el sacerdote. Y el sacerdote, que tiene la autoridad de Dios porque les exhaló el Espíritu Santo, en el nombre de Dios les va a dar esa libertad de pecado y les va a absolver los pecados. Y unas personas hoy protestantes dicen que no, que eso no hay que hacerlo. A pesar de que Jesucristo da la orden, dicen que no, que ellos no van a ir nunca donde un sacerdote que es un hombre común y corriente, pecador, y que no tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Yo no voy a ir por allá. Y prefieren desobedecerle al mismo Cristo que da la orden por obedecerle a un pastor que es un don nadie aquí en la tierra, un profeta falso. Y como yo lo dije al principio, un maldito. Porque así los declara Pablo, un maldito.
Y dice la tercera parte de este texto: pero cuando se fue empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. La alegría de ser perdonados, la alegría de haber sido curado. Este hombre quedó limpio de sus pecados. La lepra es sinónimo del pecado. La lepra es sinónimo del pecado. Y Dios le perdonó los pecados a este hombre y quedó limpio. Eso es lo que debemos hacer hoy día. Ir a donde el sacerdote, para que Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos perdone la lepra, nos perdone todos nuestros pecados. Y este hombre sale gritando, haciendo bulla, feliz, porque él está feliz de que Dios lo haya curado. Solo que no sabía esta partecita, que es que Jesús tenía miedo, porque él tenía un propósito aquí en la tierra, y es morir en la cruz. Pero si él comienza a divulgar los milagros que hacen, la gente, en vez de seguirlo, le tienen rabia. Los saduceos y los filisteos y los fariseos lo van a perseguir para matarlo. Y por eso él, cada vez que hacía un milagro, le decía a la gente: venga, no se ponga a divulgarlo, hermano, que me meten problemas a usted, a mí. Y reciba el milagro, pero hágalo calladito, mijo, ya lo recibió. Pero ellos salían a divulgarlo, y resulta que los fariseos y los saduceos sentían más rabia contra Jesús porque hacía cosas que ellos no eran capaces de hacer. Espero que hayan entendido esta historia tan bonita. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.